Entonces tenemos problema en el cual se usa un viscosímetro de tubo capilar mediante el cual se va a medir la viscosidad de un aceite que tiene una gravedad específica de 0.90. Para eso se establecen los datos siguientes. Diámetro interior del tubo capilar es de 2.5 milímetros. Se tiene una longitud entre las tomas del manómetro de 300 milímetros. Un fluido del manómetro, que es mercurio. Una deflexión o una diferencia de altura en el manómetro de 177 milímetros y la velocidad de flujo del aceite es de 158 metros sobre segundo. Entonces, para eso, pues vamos a determinar la viscosidad del aceite a partir de la ecuación de diseño de un viscosímetro de tubo capilar. Este es el esquema general del viscosímetro de tubo capilar. Y pues bueno, esta es la información que se nos da, pues está relacionado con este esquema, ¿sí? Vamos a utilizar entonces esta ecuación. Entonces, usando la ecuación de diseño del viscosímetro tubo capilar, ya esta, pues podemos determinar la viscosidad del aceite. Ahora, hay que ver cómo vamos a determinar cada uno de estos parámetros. Vamos a ver, por ejemplo, el diámetro interior del tubo, pues debe estar dado en metros y entonces vamos a decir que se tiene, porque esto ya es un valor que conocemos, que el diámetro interior del tubo es igual a 2.5 milímetros, que en metros sería igual a ¿cuánto? 2.5 por 10 a la menos 3. 2.5 por 10 a la menos 3. Sí, está bien, lo podemos escribir de esa forma. Es a la menos 3 metros. Por otra parte, tenemos la longitud entre las tomas del manómetro, es de 300 milímetros. ¿A qué se refiere? Nada más recordando, pues sería esta distancia de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Esta sería la longitud a la que hace referencia ahí esta L. Entonces decimos que L es igual a 300 milímetros, que en metros sería igual a ¿cuánto? 0.3 metros. 0.3 metros. Ahí la llevamos. Otra cuestión que conocemos, pues es la velocidad. La velocidad, nos dice el problema, ¿la velocidad de quién? La velocidad a la cual estamos transportando el aceite. Y nos dice que esa velocidad es de 1.58 metros sobre segundo. Entonces eso pues ya nos lo dio así, ya de manera directa, ¿verdad? Ahora, lo que nos hace falta es determinar esta diferencia de presión, P1 menos P2. Y para eso vamos a utilizar el concepto de presión manométrica. ¿Recuerdan cómo se calcula la presión manométrica? ¿Cómo se calcula la presión manométrica? Aquí vamos a tenemos un manómetro, ¿no? Podemos observarlo aquí. Esto es un manómetro y entonces tenemos una diferencia de altura que nos lo da el problema. ¿Cómo calcularíamos? Y esto pues se le conoce como presión manométrica. ¿Cómo se calcula la presión manométrica? Pues bueno, se calcula como densidad. ¿Densidad de quién? Del fluido en el manómetro. Así que lo vamos a hacer la acotación para no confundirlo con la del fluido, en este caso que sería el aceite, ¿verdad? Sería la densidad del fluido
en el manómetro. ¿De qué está hecho el manómetro? ¿Qué fluido se tiene ahí? Mercurio. Mercurio, muy bien. Por la gravedad, por la altura. Vamos a ponerle H del fluido en el manómetro también para que ser específicos a qué altura se refiere. Entonces esto será igual a ¿qué? Densidad del fluido en el manómetro. ¿Cuál es la densidad del mercurio? No la conocemos, sería 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura. ¿Cuál era la altura o diferencia de altura que teníamos? 177 milímetros. La necesito en metros. 177 milímetros en metros, ¿cuánto es? .177. Ok, 0.177 metros. Y esto me va a dar un cálculo de la diferencia de presión en el manómetro. ¿De cuánto? 23.614.632 me da. Ok. 23.614.632. Y esto tiene unidades de pascales. Entonces, ahora sí, ya tenemos esta diferencia de presión, tenemos el diámetro del tubo capilar, tenemos la velocidad a la que se transporta el aceite, la longitud entre los cuales se hizo la toma de diferencia de presión en el tubo capilar, ya calculamos la diferencia de presión entre estos dos puntos, entonces ahora sí ya podemos sustituir, ¿verdad? Vamos a decir sustituyendo, que sustituyendo aquí en la ecuación de diseño, entonces la anotamos y decimos que esta diferencia de presión es 23.614.632. Recuerden, hay que escribirlo esto en unidades de pascales, ¿sí? No voy a escribir aquí hacer el análisis dimensional porque sería un tanto más elaborado hacerlo, ya que esos pascales habría que escribirlos, por ejemplo, en sus unidades originales de kilogramo, metro, segundo, cuadrados y todo eso, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así, nada más tengan conciencia de que esto está dado en pascales. Tenemos por otro lado, esto de acá sería diámetro al cuadrado. El diámetro pues son 2.5 por 10 a la menos 3 metros. Los metros otra vez no los vamos a escribir. Sería al cuadrado. Luego tendríamos abajo 32 por la velocidad, donde la velocidad es 1.58. Igual serían metros sobre segundo. Hay que tener presente cuáles son las unidades de la velocidad. Y finalmente por la longitud. La longitud debe estar dado en metros y es de 0.3 metros. De tal forma que sustituyendo con las unidades adecuadas, vamos a tener que la viscosidad estaría dado en pascal por segundo. ¿Y esta sería de cuánto? A mí me da 9.7304 por 10 a la menos 3.
7304 por 10 a la menos 3. Ok. Pascal por segundo. Y bueno, y si recuerdan, habíamos visto anteriormente que la viscosidad del agua, por ejemplo, en unidades de Pascal por segundo es de 1 por 10 a la menos 3. Entonces aquí al estar hablando de un aceite que pues es pues vamos a decir un aceite ordinario, pues es más viscoso que el agua, ¿verdad? Entonces que tenga una viscosidad de 9.7 por 10 a la menos 3, pues también cae dentro de lo aceptable, ¿no? Vamos a decir entonces que la viscosidad del aceite es de 9.7304 por 10 a la menos 3 Pascal por segundo.